Esta es la lectura del libro Evitando las raíces equivocadas, escrito por el pastor Marvin Byers. Narración: Christian M. Capítulo 10. ¿Qué acerca de guardar la Torá? Uno de los argumentos más convincentes que usan los maestros del movimiento mesiánico para persuadir tanto a judíos como a gentiles a seguirlos se relaciona con las bendiciones de guardar la Torá. Es cierto que la Biblia habla de maravillosas bendiciones reservadas para quienes guardan la Torá. Para esos maestros, guardar la Torá se refiere a guardar la ley de Moisés. Ellos identifican la palabra hebrea Torá o ley con los primeros 5 libros de la Biblia, a los que generalmente se les llama la ley de Moisés. Uno de los muchos pasajes que citan es el Salmos 119:1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. La palabra ley aquí es la palabra Torá en hebreo. Antes de usar escrituras como la anterior para probar que debemos intentar cumplir con el judaísmo bíblico como está prescrito en la ley de Moisés, necesitamos entender cuál es realmente la bendición bíblica de Torá. Primero, sabemos que Abraham guardaba la Torá. Más de 400 años antes de que Moisés recibiera la ley en el monte Sinaí, encontramos esto en Génesis 26, del 4 al 5, donde Dios le dijo a Isaac: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham a mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Torá. En este pasaje podemos ver que la primera vez que aparece la palabra hebrea Torá en la Biblia se refiere a algo que existía mucho tiempo antes de que fuera dada la ley de Moisés. Una de las muchas referencias del Nuevo Testamento a la ley de Moisés es 1 Corintios 9:9. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. La palabra griega que se usa aquí y en todo el Nuevo Testamento para traducir la ley que dio Moisés es nomos. Ambas palabras, nomos en griego y Torá en hebreo, hablan de la misma cosa, de la ley. A la luz de ello, es muy interesante algo que declara Pablo. En la ley nomos está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. 1 Corintios 14:21. Pablo está citando aquí de Isaías 28 del 11 al 12, y no de la ley de Moisés. O bien, Pablo consideraba a los profetas como parte de la ley de Dios, Torá o nomos, o él cometió un error. Juan 10:34 nos dice: Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Jesús está citando el Salmo 82:6 y le llama la ley Torá o nomos. Sabemos que Jesús no se equivocó, aunque algunos, incluso miembros del movimiento mesiánico, creen que el apóstol Pablo incluyó errores doctrinales en sus escritos. Si lo hizo, entonces, ¿por qué Pedro colocó los escritos de Pablo al nivel de otras escrituras? Segunda de Pedro 3, del 15 al 16. Si el Espíritu Santo no se estaba moviendo en Pablo para que escribiera escrituras, entonces, ¿qué seguridad tenemos de que lo hizo en los otros hombres de Dios que fueron usados para escribirlas? Por otro lado, ¿quién tiene la autoridad para decirnos cuáles escrituras son verdaderas y cuáles son falsas? Episodio 1. ¿El Espíritu Santo inspiró la verdad, la ley de Moisés o ambas? Pedro deja claro que las Escrituras fueron dadas por el Espíritu Santo moviéndose sobre los hombres santos de Dios. Segunda de Pedro 1:21. Yo creo que cada jota y tilde de la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, como Jesús estableció en Mateo 5:17 y 18. Otras Escrituras muestran que ni Jesús ni Pablo se equivocaron al llamar la ley a los salmos y a los profetas. La Biblia usa el término Torá o ley para referirse a toda la palabra de Dios, no solamente a los 5 libros de Moisés. El Salmo 119:142 define la palabra Torá diciendo: tu ley, Torá, es verdad. Esta es una definición clara. La ley de Dios es su verdad, así que su verdad es su ley. Por lo tanto, definitivamente podemos declarar que todos los creyentes son llamados por Dios a guardar la Torá, a obedecer la palabra de Dios o la verdad de Dios. Sin embargo, esto no se refiere a observar los ritos de la ley de Moisés, como algunos han afirmado.
Con respecto a guardar la ley, Santiago nos dice: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Santiago 2:10. Pablo nos dice algo más en referencia a esto: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Gálatas 3:10. Quienes afirman que debemos observar los ritos encontrados en la ley de Moisés, ¿realmente los guardan todos? Si ellos consideran estarlo haciendo, entonces realmente lo están haciendo de acuerdo a los inventos del judaísmo rabínico. Al menos, en muchos aspectos, como los mismos judíos ortodoxos reconocen, ya hemos demostrado que es imposible observar los aspectos más importantes de los ritos que se encuentran en la ley de Moisés, incluyendo la expiación a través del sacrificio de sangre. Si no podemos obedecer la parte central de esta ley, ¿por qué imponerle a la gente entonces un yugo que es innecesario e imposible de llevar? Hacemos esto cuando les decimos que ellos deben obedecer todos los ritos de la ley de Moisés que todavía puedan observarse. Intentar guardar la ley de Moisés no es un concepto nuevo entre los creyentes en Cristo. Como vimos en el capítulo 2, hubo hombres que enseñaron todo en la iglesia primitiva en Hechos 15:5. Como resultado, los principales líderes se reunieron para buscar a Dios y recibir la respuesta a esta enseñanza. Durante esta reunión, Pedro preguntó: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni siquiera nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hechos 15:10. Pedro hizo esta pregunta cuando el templo todavía estaba en pie y el sacerdocio levítico aún estaba operando. En otras palabras, la gente aún podía observar el judaísmo bíblico y el judaísmo rabínico todavía no se había inventado. De ninguna manera estoy sugiriendo que Pedro estaba diciéndoles a los gentiles que debían ignorar totalmente la ley de Moisés. La ley de Moisés incluye normas que regulan tanto los ritos como la justicia. Ya no es posible cumplir la mayoría de ritos. Sin embargo, aún es esencial para todos nosotros cumplir la justicia de la ley. De hecho, Jesús nos exhorta: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantase uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñase a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas a cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5, del 17 al 20. Incluso podemos cumplir los mandamientos más pequeños de la ley de Moisés si estamos en Cristo. ¿De qué manera? Todos los sacrificios de animales de la ley de Moisés tuvieron su cumplimiento en Cristo. Y si nosotros aceptamos su obra redentora, entonces lo estamos aceptando a Él como nuestro Cordero sacrificado y como el cumplimiento de todos los sacrificios de animales. Pero, ¿qué de los otros ritos? En el mandamiento citado previamente, se involucraba un ritual, porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. 1 Corintios 9:9. Pablo continúa explicando cómo se cumple esto hoy en la iglesia. Cito: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Así también ordenó el Señor a los que anuncien el Evangelio que vivan del Evangelio. 1 Corintios 9, del 9 al 14. Esto nos indica que es bíblicamente correcto que los ministros del Evangelio reciban de su trabajo ministerial lo necesario para su sostenimiento. El Nuevo Testamento explica el asunto de los ritos del Antiguo Testamento de esta forma: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2, del 16 al 17. Incluso los detalles más pequeños de la ley de Moisés pueden y deben ser cumplidos en nosotros, pero no de una manera religiosa y ritualista. Así lo hacían los fariseos, pero como Jesús declara en Mateo 5, somos llamados a un nivel más alto de justicia que el que ellos conocieron.
Episodio 2. Nuestro cumplimiento de la ley. Nuestra Pascua no es un cordero de un año que es sacrificado sobre un altar físico. Nuestra Pascua es el Cordero eterno de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo sobre el altar que su Padre había preparado. Nuestro Shabbat no es un día de cada 7. Nuestro Shabbat es una forma de vida que nos lleva al reposo de Dios todos los días, una vida que está libre de nuestras obras carnales y pecaminosas. Nuestra fiesta de Pentecostés no es algo que celebramos de una manera ritualista una vez al año. Nuestra fiesta de Pentecostés es una caminata diaria en el Espíritu de Dios, que nos trae justicia, paz y gozo cada día del año. Nuestra dieta ya no es más un asunto de tener cuidado de comer solamente la carne de animales limpios. Más bien, nuestra dieta es una dieta espiritual en la que evitamos la comida espiritual corrupta que el rey de Babilonia usó. Cito Daniel 1 e Isaías 13, 4 y 12 para comprobar que el rey de Babilonia es simbólico de lucero. Para muchos, el alimento espiritual inmundo que Satanás sirve diariamente desde Hollywood, el Internet, revistas sucias, clubes nocturnos y una plétora de otras fuentes es simplemente demasiado atrayente para poderlo resistir. Los animales inmundos de la ley de Moisés hablan de ciertos asuntos en nuestra vida espiritual que deben ser evitados hasta el día de hoy. El Dios de este mundo, Satanás, busca alimentarnos con una comida espiritual que nos corrompe. Nuestro alimento espiritual debería ser el pan de vida, la palabra de Dios. Si nos llenamos con las palabras, caminos, ideas y pensamientos de este mundo, entonces estaremos participando de un alimento espiritual inmundo, que corrompe infinitamente más que cualquier alimento natural. La pregunta respecto a si los gentiles deben guardar o no la ley tanto como puedan fue respondida en el Concilio de Jerusalén en Hechos 15. Como ya se mencionó, en la época de este concilio todavía era posible observar plenamente cada detalle del judaísmo bíblico. Por supuesto, una razón por la que los gentiles no podían observar el judaísmo bíblico era porque estaban excluidos de participar en cualquier actividad en el templo. De hecho, a ellos ni siquiera se les permitía entrar en las principales áreas del templo. Pero hoy, algunos están animando a los gentiles para que observen varios aspectos del judaísmo rabínico. Esto se hace a pesar de la guianza que los ancianos de la iglesia primitiva recibieron del Espíritu Santo, y es por ello que se trata de una herejía muy seria. En Hechos 21-25, los ancianos recordaron a Pablo de esta guianza. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación. La forma de vida de Pablo, en lo que se refiere a guardar o no los ritos de la ley de Moisés, es delineada en 1 Corintios 9, 20 y 21. Él los guardaba cuando estaba con los judíos, y no los guardaba cuando estaba con los gentiles. Lo que hizo Pablo en Hechos 21 estaba en total acuerdo con su forma de vida. Allí, él fue encontrado por los judíos en el templo mientras esperaba que ciertas ofrendas fueran ofrecidas por él y por sus compañeros. Hechos 21, 26 al 28. ¿Fue un error para Pablo participar en estos ritos? ¿Fue hipocresía? No. Estaba en total conformidad con lo que el Espíritu Santo había determinado en el concilio de Hechos 15. Las acciones de Pablo también revelan el desinteresado espíritu de Cristo en él, al buscar ganar tanto a judíos como a gentiles para Cristo. Por Pablo y por el contexto del Nuevo Testamento, es claro que no se requería que los gentiles guardaran la ley ceremonial. Adicionalmente, los judíos no tenían prohibido observar los ritos de la ley y tampoco se les requería hacerlo, como lo prueba la forma de vida de Pablo. Es importante observar que, de acuerdo con el libro de Hechos, la mayoría de los creyentes judíos continuaron guardando la ley de Moisés y sus ritos hasta que el templo fue destruido. Hechos 21, del 20 al 25. Es un total desatino creer que después de la destrucción del templo, esos discípulos de Cristo de alguna manera pudieran haber aceptado una nueva religión inventada por los rabinos. Pero hoy, algunos intentan convencernos de que los primeros discípulos nunca dejaron de guardar la ley de Moisés. Episodio 3. El templo y la Torá. Desde el día que el templo fue destruido en adelante,
A los creyentes judíos en la iglesia primitiva les era imposible guardar la mayoría parte de la ley de Moisés. Incluso los judíos ortodoxos admiten actualmente el hecho de que desde la destrucción del templo nadie ha podido guardar la ley de Moisés de alguna manera bíblica. Si usted cree que todavía debemos guardar la Torá en la actualidad, la verdadera respuesta es: ¿lo haremos de acuerdo con los rabinos o lo haremos a la manera de Dios? La mayor parte de los ritos de la Torá ya no se pueden cumplir, pero todos ellos pueden cumplirse a través de una vida de justicia que se encuentra en aquel que es la verdad de Dios, la ley de Dios y la justicia de Dios, el Señor Jesucristo.